Las 11:14 minutos, una hora menos en Canarias. En esta edición de lunes de Más de Uno, recibiendo en este programa pues a un escritor que tiene la gentileza de visitarnos esta mañana y que pues ha necesitado ayuda para llegar hasta aquí porque no sabía muy bien por dónde. Es que el edificio de A3 Media pues es muy complicado, los pasillos, por qué puerta entro, cómo llego hasta allí, hasta la radio, pero hay que ir en silencio, estas cosas que preguntan los que vienen por primera vez. El escritor, novelista y ensayista y también columnista y también radiofonista y también otras cosas, se llama Sergio. Sí. Sergio del Molino. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, muy buenos Sergio, días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bien hallado, don Carlos, bien hallado. ¿Cómo te sienta un lunes? Mal, ¿no? No, bien, me siento divinamente. Estoy aquí como invitado, maravillosamente bien. Bueno, viene Sergio a presentarnos su nueva novela. Hablaremos de la novela, como no te gusta el debate sobre los géneros literarios, pues ni lo planteo. No puedes plantearlo, es eso. No, pues yo, primero aclaro que yo voy por la página 200 de tu... ¿no? ¿Se dice? Entonces estás en la novela. Página 200. Por tanto, Begoña, que seguro que ya se la ha terminado. No, entera no. Le da una velocidad. Ya. Pero ya he empezado yo por también lo que la segunda parte, que no es novela. Pero no desvelemos tantas cosas así de entrada. Bueno, pues no preguntes. Y tú, que la has escrito y que por tanto te lo sabes todo, no me desveléis nada que no debáis desvelarme. ¿Vale? De esto se trata. Y ahora mira, pues si está basada en una figura real, pues se sabe que no. Creo que podemos hablar de algunas cosas sin... Hasta la página 200. Destripar en exceso. Hasta la página 200. Hombre, ya han pasado algunas cosas. Bueno, y ahí han pasado muchas cosas. Claro. De hecho... Ha habido muertes y de todo. Te contaré porque al llegar a la página 200, yo dije, a ver, el libro tiene, ¿cuántas? ¿600 o 700? 650 casi, sí. Digo, aquí hay algo que no encaja porque... Ya que se me están muriendo ya. Sí. Bueno, ahora explicaré por qué. Porque la novela tiene una protagonista de la que yo sabía en realidad dos cosas. Ahora ya sé bastante más. Pero sabía dos cosas. Y una de las cosas que sabía es que se murió muy joven. Y entonces yo en la página 200 decía, pero ¿cómo pueden quedar 600 páginas de historia? Luego ya he entendido qué es lo que pasa. Que es que tiene sorpresa. Sí. Sorpresa muy que, grata, que vamos además. a destapar enseguida. Es muy grata la sorpresa. Pero antes te voy a invitar a que escuches cómo suena tu novela en un programa de radio. Qué bien. No sé cómo sonaría. Esto forma parte de la manera que tienen los guionistas de este programa de interpretar un poco lo que tú has escrito. Sí. Luego tienes derecho, si quieres, a vetarlo para que nunca más vuelva a sonar. En absoluto. Vamos a escuchar. Me llamo Juan Antonio de Rascón y Navarro, conde de Rascón y vizconde de la Gasca, títulos que no heredé, sino que gané por mis méritos como diplomático. Nací en Madrid el mismo día que murió Napoleón en Santa Elena, el 5 de mayo de 1821. Le traigo lumbre, conde. Saldremos enseguida de la estación, con muy poco retraso, se lo garantizo. Le sonreí en silencio. He viajado tanto en mis años de servicio que sabía que el tren no estaría listo hasta pasada una hora como poco. Al sacar la cajita para preparar otro cigarro, toqué el sobre con la carta de Emiliano. Querido amigo, la que me animó a hacer el equipaje y salir de casa. Emiliano es un diplomático de mis tiempos de Berlín, buena pieza. Fue cónsul, pero está cesante desde lo de Pavía como tantos y espera muerto del asco a que los nuestros lleguen al gobierno y le ofrezcan una misión. Extraje la carta de la caja y la releí una última vez. Querido amigo, quiero hacerte una petición. Monsieur d'Erlanger, un amante y patrocinador de las artes, ha comprado una ruina deshabitada tras enterarse de que había allí unas pinturas murales que estaban echándose a perder. Ven a París, Juan Antonio. Entiéndete con Monsieur d'Erlanger. Yo me alegraré de verte. Y él se aliviará si alguien como tú le regala alguna frase amable sobre esos cuadros en cuyo rescate tanto ha invertido. Con cariño, Emiliano. Buenas noches, conde. Puedo servirle la cena aquí si no desea ir al coche-restaurante. Negué con la cabeza. No tenía hambre. Conforme el tren se acercaba a París, menos hambre tenía.
Más cigarrillos fumaba y más pensamientos impropios me envenenaban. Compadecía al bueno de Emiliano, ignorante de los demonios que había puesto a danzar en mi alma. ¿Qué sabía él de mi juventud? ¿Qué sabía él de mis paseos, de los susurros, de las confesiones que atendí en silencio cuando la esperaba en la Plaza de Oriente y marchábamos del brazo? Yo de uniforme, ella con vestido de trabajo, las manos manchadas de grafito y las uñas echadas a perder de nervios y pigmentos. La amaba, la amé. Los amantes en castellano se dicen te quiero, pero el verbo querer, en primera persona y en pasado, se rebaja a un cariño genérico, como el que se siente por una tía. Yo la amé en pretérito irreparable, en lo gramatical y en lo vivo. La amé en el pasado de la juventud a ratos olvidada, y la amé en una carne que ya no puede ser amada, porque hace 35 años que se pudrió en la Sacramental de San Isidro. Bueno, este es el comienzo. Qué maravilla. Qué maravilla las has Qué escrito maravilla. No, bueno, Emociona. en realidad no, porque he de decir que es una adaptación, porque el texto no tiene esos diálogos, es decir, se han inventado los diálogos y se han inventado cositas para poder adaptarlo y funciona muy bien, funciona muy bien. Bueno, esta es la historia de... Rosario no aparece mencionada todavía en esta recreación, pero es la historia de Rosario Weiss o Weiss. Yo digo Weiss. Weiss, pero... sí, también. Porque es alemán, ¿no? Sí. De Rosario Weiss. A Rascón le acabamos de escuchar. Rascón es el hombre que amó a Rosario Weiss. Lo que pasa es que yo, leyendo tu novela, me he dado cuenta de que eres tú quien lleva enamorado de Rosario Weiss Sí. muchos meses. Sí. No nos lo habías contado. Años, es la diría verdad. yo incluso ya. Pero es un enamoramiento que no está en pretérito irreparable, sino en presente irreparable. O sea, Sergio del Molino viene hoy aquí a contar a la audiencia del programa que él está perdidamente enamorado de Rosario Weiss. Sí, como tantos otros que han entrado en contacto con el personaje, ¿eh? O sea, no creo que tengo competencia en el cortejo. ¿Y qué es lo que te ha historiadores. enamorado de Rosario Weiss? Bueno, me ha enamorado lo singular de su vida y lo tremendamente enérgica y a contracorriente que es en el contexto del que le tocó vivir, que es el del principios del siglo XIX en el romanticismo, ¿no? Es un artista todavía hoy muy desconocida, aunque ya tiene algunos expertos y que ya se ha recuperado y se han hecho algunas exposiciones y tiene obra en el Prado, con lo cual ya empieza a ser conocida por el público, pero es una rarísima avis dentro del arte en España, del arte español, y yo diría en el panorama cultural en general, ¿no? Es un personaje que hizo lo que le dio la gana, que murió muy joven, es verdad que es un talento malogrado y eso tiene un componente trágico que te la hace muy, muy, muy atractiva. Ella siempre es eternamente joven, siempre va a tener 28 años, no la hemos visto ni contradecirse, ni envejecer, ni amustiarse, está ahí como ideal, una belleza ideal y era una persona, por lo que sabemos, por lo poquito que sabemos, una persona tremendamente interesante, muy echada para adelante, que logró abrirse camino en una España verdaderamente hostil a todo lo que tuviera que ver con el arte y con las mujeres, y consiguió ser una mujer artista a pesar de no tener padrinos, a pesar de incluso de tener en contra todo el establishment cultural de la época, y dejar huella hasta el punto de que, bueno, yo le estoy dedicando esta novela, pero ya tiene también una corte de admiradores entre los historiadores del arte y entre los aficionados y los coleccionistas. Hemos escuchado en el comienzo de tu novela cómo Rascón, su enamorado, pero muchos años después, va hacia París para por primera vez algo de lo que él recuerda que le hablaba a Rosario. Hemos escuchado cómo va a ver unas ruinas que un francés ha comprado de una antigua construcción que había en Madrid y en la que el tipo que vivía allí pues se dedicó a pintar en las paredes. Afortunadamente lo que pintó en las paredes se pudo conservar. Casi todo. Casi todo. Claro, estas son las paredes de la quinta en la que vivía Goya. Y aquí es donde está el vínculo entre Goya. Estamos en el lunes después de los Goyas, así que vamos a hablar de Goya y Rosario Weiss. Ella es la hija
artística al menos. Digo al menos porque tú también te haces guay, pues de que siempre existió ese rumor o lo que fuera, de que en realidad Rosario era la hija de Francisco de Goya, pero una hija no reconocida como tal, ¿no? Es la hija, lo que sí que sabemos es que es la hija de Leocadia Zorrilla, que para la historia oficial es el ama de llaves, el ama de llaves, que es un eufemismo estupendo, que para decir que es la segunda mujer realmente con la que pasó los últimos años de su vida Goya, después de enviudar de Josefa Valleu, y era una mujer mucho más joven, casi 40 años más joven que Goya, y bueno, siempre había la rumorología de que Rosario, por coincidencias también cronológicas, era su hija, aunque no estaba reconocida, y yo sostengo que sí, y si no lo fue, si no fue hija natural, desde luego sí que fue hija en el sentido adoptivo. Es decir, realmente el único padre que conoció Rosario Beis fue Goya. Y eso la hace también única, especial, porque Goya no ha dejado discípulos. Goya no deja una escuela, ni deja... Goya pasa buena parte del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, prácticamente desconocido y sin dejar ninguna huella en el arte español. Y Rosario Beis no solo es la única artista que puede considerarse su discípula directa, sino que es la única persona, la única artista, la única pintora que asistió a la ejecución de las pinturas negras y que vivía en la Quinta del Sordo con Goya cuando tenía 6, 7, 8 años, ¿no? Cuando estaba ya empezando a aprender a dibujar. Y para mí eso me inspira una historia brutal, ¿no? De decir, bueno, ¿qué impacto puede tener convivir con ese Goya, estar presenciando ese momento que en ese instante pasó totalmente inadvertido, pero que hoy es fundacional de España y del arte español? Y tenemos esta testigo, esta niña que está contemplando cómo se crea todo ese mundo que ahora mismo en el Museo del Prado, pues incluso hoy perturba, ¿no?, a los visitantes. Eso también la hizo vulnerable. Eso... Bueno, yo creo que la hizo fuerte, más que vulnerable. La hizo... Pero era una sociedad de aquella época donde se veía como se veía ese tipo de relaciones, ¿no? Y el hecho que fuera pintora, que era como decir que era una prostituta, porque estaban equiparadas en aquel momento, ¿no? Un poco esas cosas. Bueno, sí, claro, evidentemente una mujer soltera. Claro, libre, que lleva el apellido de un señor hijo de alemanes, que es un joyero arruinado, que es un crápula y un alcohólico y que está viviendo por las covachuelas y que la ha abandonado. Claro, pero que va diciendo por ahí que es hija de Goya, ¿no? Que ella va diciendo que es hija de Goya porque le ha criado Goya, evidentemente, claro. ¿No? Y con toda esa sombra de sospecha, pues claro, evidentemente, cuando regresa del exilio, porque ella pasa la mitad de su vida en Burdeos, cuando regresa del exilio ya al Madrid post-fernandino, al Madrid romántico, pues claro, la tratan como una puta. Quiero decir, cuidado, que eso ya está más allá de la página 200 y vale. Tú no has llegado se acaba de morir Goya. No has visto Madrid todavía. Bueno, los oyentes sí saben que Goya se murió, entonces sí. Eso no, sí se puede... O sea, no has vuelto del exilio todavía. Yo no he visto Madrid todavía, pero sí he visto la Quinta. Ajá. He visto la Quinta como ese lugar que en realidad hoy estaría dentro de Madrid, pero que estaba a la vera de Madrid, pero que es un espacio que está preservado de Madrid y por tanto de la vida del resto de la gente normal y corriente. Claro. Y en ese espacio preservado de Madrid y por tanto del resto de la sociedad y del curso de la historia que se está produciendo en Madrid es donde crece esta niña, donde pasa sus primeros años. O sea, vive al margen de la vida cotidiana de los demás, porque así lo quieren decir sus padres, bueno, su madre y... Sí, sus padres, sí. Bueno, yo lo digo abiertamente, eso yo, pero yo, luego los dardos de los historiadores los puedo recibir yo, no hay problema. Ella tiene una infancia no solo muy distinta al del resto de las niñas, precisamente porque su madre es mucho más joven que el padre y porque el padre le dicen que es uno pero puede ser otro, sino porque además vive en un espacio como encapsulado, ¿no? Y alejado de la realidad, y muy libre. Muy libre. Bueno, tan libre que cuando ella... anoche leí ese momento en el que ella ha visto El sí de las niñas por primera vez representada en Burdeos, la obra de Moratín, y entonces ella se ha quedado muy conmocionada por la historia que se cuenta en El sí de las niñas y se atreve a preguntarle a Leocadia, a su madre, esto es lo que te pasó a ti con Goya. Te obligaron a ti, una mujer joven, a convivir con un viejo. Sí. Y la madre le dice, ¿pero qué estás diciendo? Y ten presente que la vida que tú tienes y la manera en la que puedes vivirla es consecuencia de que somos lo que somos
Goya y yo. Me parece una declaración de libertad absoluta. Es que vive en un contexto de libertad absoluta que eso lo hace también muy diferente. Pero es un contexto, volviendo a la quinta, que es de libertad absoluta, pero conviviendo con un padre que se dedica a pintar en las paredes monstruos y brujas y todo tipo de... y otras cosas. Bueno, a su madre desnuda, por ejemplo. Que en horario infantil no se deben contar. Y que a la vez no tienen contacto cotidiano con niñas de su edad o con el resto del mundo, ¿no? Claro, todo eso la convierte inevitablemente en un personaje singularísimo. O sea, y con el añadido además de que es una niña muy talentosa. Es decir, que Goya enseguida percibe que tiene un talento enorme como no ha visto en otros niños, ¿no? Y por eso se vuelca en su educación. Goya tiene una fe enorme en ella y lo vuelca. Y esa fe yo creo que le da mucha fortaleza luego a ella para poder afianzar una carrera pese a que lo tiene todo en contra, ¿no? Dentro de todo ese contexto de libertad moral absoluta, yo creo que por lo que percibimos no tenían pudores ni con lo que tiene que ver con el cuerpo, ni con la sexualidad, ni con las relaciones en fin, creo que era un lugar muy libre y libre también políticamente, porque estaban en un contexto de fervor liberal, en un momento en el que los liberales no eran los liberales de hoy, eran los liberales que estaban luchando contra el absolutismo y eran unos macarras, quiero decir, eran una gente que de verdad se tomaba muy en serio la cuestión de la libertad, ¿no? Desde un punto de vista incluso radical. La madre, Leocadia Zorrilla, era una liberal muy destacada y muy exaltada, como se llamaba, ¿no? Y educó a sus hijos en ese credo y así, y por eso Rosario nunca se plantea el matrimonio, nunca se plantea para ella una vida convencional típica de una mujer de su época joven que debería buscar un novio, debería buscar un marido, casarse y asentarse. No, ella va a llevar una vida de artista desde que Goya se fija en ella a los 6 años, que ve que la niña dibuja muy bien y dice, esta niña tiene que ser artista, no puede ser otra cosa. Bueno, antes hemos contado igual algo que no deberíamos contar, pero ya que nos hemos lanzado lo vamos a hacer. Yo de Rosario todo lo que sabía, de Rosario Weiss, todo lo que sabía de haber leído la biografía de Goya que publicó Tomlinson, ¿se llama? Tomlinson es la última, sí. Es la última, está muy bien. Está muy bien. Y de haber leído la vida de Goya en esa obra de Rosario, lo único que sabía es que se decía que era hija de Goya y que se había muerto muy joven. Y por eso, al llegar a la página 200, dije, no sé qué se le ha ocurrido a Sergio para escribir 700 páginas. Si está a punto ya. Cuando lo que le queda, pues tampoco es tan... Hombre, le queda una parte importante de su vida, que la parte de Madrid es muy todavía importante. yo no conozco. Sí. Todavía yo no conozco la parte de Madrid. Pero claro, luego he descubierto que es que en realidad tu novela son dos es la misma historia pero contada desde dos puntos de vista. El primero es el de Rascón, que es el personaje al que cuya voz tú asumes o al que tú le prestas su voz, me da igual. Rascón, que es el que cuenta toda la historia de Fue un personaje real, Sí, es un personaje, pero como es una novela. Sí, claro. Pero bueno, yo tomo ese personaje histórico y lo convierto en narrador. Rascón no solo es real, sino que es el que escribe el obituario de Rosario Weiss, una de las pocas personas que realmente la trató, la conoció y que por tanto está en condiciones. Y es la única, hoy por hoy sigue siendo la fuente principal de la vida de Rosario Weiss, lo que escribió Rascón. Pero luego en la segunda parte de tu libro, ahí ya aparece la voz de Sergio del Molino, porque hemos tenido la fortuna de que se ha encontrado un manuscrito, ¿verdad? Escrito, claro, por ti, en el que eres tú quien ya habla de tu relación con Rosario Weiss, de tu relación literaria, amorosa, como hemos contado antes, de admiración, de fascinación, de descubrimiento de la figura de Rosario. Y ahí es donde hablas de ti. Sí. O sea, hablas de cómo has escrito la novela. Es una especie también de making of de la novela, creo yo, en la que amplías muchas de las cosas que quedan trazadas en la novela, pero hablas de ti mismo y de tu condición de escritor y de cómo te enfrentas todas las historias que cuentas. Y está aquí esta página que es la que a mí me ha fascinado, en la que dice Sergio del Molino, cuando cuenta que un colega suyo, que un día han quedado a comer y Sergio llega pues apurado como siempre porque estarías haciendo 1000 cosas, tendrías una cultureta, una columna del País, unos folios que escribir de tu siguiente libro, en fin, y entonces él te dice que no, eso no es vida, que tú lo que tienes que hacer es dedicarte únicamente a escribir, que cómo puedes trabajar tanto. Y entonces tú dices, mi naturaleza no es contemplativa, yo soy un proletario cultural, creo que me aburriría una vida de artista como la de mi amigo.
Muy a mi pesar no sé estarme quieto. Me gustaría ser un vago, hacer honor al prejuicio sobre los escritores, ensimismarme en lecturas porque sí y caer por las tardes en una forma civilizada e ingeniosa de alcoholismo. Así completaría la tradición de mi clase y a mi familia. La traición a mi clase y a mi familia. Dejaría de ser el chico bueno y aplicado, el trabajador fiable, el tipo de trato fácil que levanta una carrera literaria con el solo esfuerzo de sus manos de barrio, con las que prefirió aporrear teclados de ordenador a agarrar los mandos de los futbolines. Incluso me gustaría hacerme un poco la diva, ganarme cierta fama de intratable, entregar los libros tarde, faltar a la palabra dada, plantar al público en las conferencias, insultar a los lectores que me piden una firma, dormirme borracho en el hotel hasta el mediodía y no acudir a entrevistas como esta. Pero no me sale, dices tú. ¿Qué le voy a hacer si no soy así? Por pura mentalidad de pobre, sin que la urgencia ya lo justifique, trabajo mucho más de lo que necesito y con una profesionalidad que me repele. Me pesa esta manera de vivir, siempre alerta, sin concesiones a la pereza o a la alegría o al capricho diletante. Y ya termino, dice, me pesa tener que acortar las sobremesas con mis amigos ancianos y divinos, escritores de otro tiempo sin más agenda que tomar copas hasta la madrugada sin mirar el reloj, para subirme corriendo a un tren y atender un encargo sobrio perdido y puntual incorregible. Está muy bien, porque es un autorretrato que yo creo que es muy fiel, o sea, muy preciso. Claro, pero no conocía yo esta parte de amargura tuya. Hombre, claro, es que me da mucha envidia, tengo mucha envidia de la gente que vive así, de los artistas de verdad, ¿no? Porque yo me siento un proletario y además tengo algo de lo que ha escrito mucho Manuel Vilas, que es ese complejo de pobre que no se te quita nunca. Quiero decir, aunque seas millonario en algún momento, no se te quita nunca, y tienes esa mala conciencia, esa culpa. Yo hoy no he escrito lo suficiente, hoy no he hecho lo suficiente, hoy no he trabajado, hoy no me he ganado el pan, ¿no? Dice Vilas siempre, dice, yo cuando llego al final del día me pregunto si me he ganado la cena, ¿no? Entonces eso a mí me pasa, es verdad. Y lo bonito es que he visto eso en Rosario. Me ha servido para entender el personaje de Rosario, porque Rosario fue una desgraciada en muchos sentidos, y uno de ellos fue que le tocó trabajar mucho cuando todos los demás estaban de fiesta. O sea, ella vivió el Madrid romántico. El Madrid romántico es un momento brillante de Madrid, es un momento excepcional, donde están los Espronceda, están los Campoamor, está Larra, ¿no? Larra con su pistola. Es un momento de verdadero juerga, de eclosión cultural, en el cual hay un montón de petimetres que realmente tienen la vida más o menos solucionada y se dedican a alternar, a escribir versos y a emborracharse y a pegarse tiros, ¿no? Y es un momento que yo comparo mucho con el Madrid de la Segunda República y con el Madrid de la movida. Creo que son momentos de ese Madrid, y en medio de esa fiesta Rosario Weiss no puede participar del jolgorio. Ella tiene que ser una curranta, ella tiene que abrirse camino con mucha más dificultad que los demás, y entonces yo me siento muy identificado con ella. Siento que la comprendo. Mi condición de proletario cultural me permite comprender la condición marginal y la condición un poco de madrugadora en medio de trasnochadores que tuvo Rosario Weiss en ese Madrid romántico. ¿Y Cris qué piensa de este amor platónico tuyo? Lo lleva bien, la hemos incorporado a la familia, ¿sí? Rosario, sí, está incorporadísima, la tenemos. ¿Tenéis retrato de ella en la mesita? Ya está todo controlado. Todavía no, porque yo todavía no he renunciado a tener un dibujo original de Rosario Weiss, aunque como siga subiendo la cotización, tengo que vender muchos más libros para poder... Es para eso. Tienes que hablar menos de ella, si no la lías. No, esto que digo el making of, por llamarlo así, o sea, es muy inusual que un novelista al final de su novela nos explique a los lectores, claro, de dónde ha ido bebiendo, de dónde ha ido conociendo, sacando que te has leído todo lo que existe, sí, no sobre Rosario, que ya me has contado que es muy poco. Te has leído todo lo que existe sobre Goya. Sí, claro, todas las biografías, todas las historias sobre... Es un libro donde Goya tiene mucha presencia, ¿no? Realmente, más que un... Bueno, pues tiene parte de making of, evidentemente, y tiene parte de reflexión acerca de lo que haces, pero en realidad la segunda parte es el propósito que yo me planteé fue que al cerrar la ficción,
yo creo que cuando cierras un libro sobre un personaje como Rosario, te quedan muchas preguntas, y es necesario que queden muchas preguntas flotando en el aire, ¿no? Y lo bonito es hacer cineclub después, o sea, es hacer cineforum, hacer tertulia. Y esa parte es un intento de llevar al libro esa necesidad de hacer tertulia, de hablar sobre lo que acabamos de leer, y de llevarlo a otro nivel, y todo lo que sale en esa segunda parte emana de la primera, ¿no? Hay un montón de cosas que han quedado ahí más o menos flotando y que a mí me permiten sacar un montón de hilos reflexivos acerca de Goya y acerca de Rosario Beis, acerca del arte, acerca del nacimiento de la política. Esto también es un libro sobre el nacimiento de la política en España y su vinculación con el arte y con los artistas y con el poder, que en el fondo son reflexiones muy contemporáneas, muy presentistas. O sea, el lector se va a dar cuenta de que estamos hablando del Madrid romántico, o del Burdeos de los exiliados, o del Madrid goyesco, pero en realidad estamos hablando de una realidad que no nos es tan ajena, que es muy parecido. Muchas de las cosas que suceden entonces políticamente y artísticamente pueden ser perfectamente trasladables hoy, ¿no? Y los dilemas que se planteaban esos personajes son muy parecidos a los debates que tenemos aquí todos los días y con los que abres tú a las 8 de la mañana y con la tertulia. Son cuestiones muy parecidas. No hemos cambiado tanto en el fondo, ¿no? Pero no te planteas irte a Burdeos tú a vivir, a escribir Burdeos. allí. Sí, no, me planteo exiliarme, sí. El exilio sí. Sí, vale. El exilio sí que en algún momento, y hay que anticiparse a ello un poquito, pero en Burdeos no me parece que sea un destino seguro. No, seguro. Me parece que hay que buscar un sitio más remoto. Lejos, vale. Más remoto. Más lejos. No hemos contado, me queda un minuto. Bueno, tú te lo sabes esto, me queda un minuto, que lleva una pausa. No hemos contado cómo te enamoras tú de Rosario. Si es un amor a primera vista, y cuál fue tu primera visión de Rosario Beis. ¿Cómo descubres tú, no porque sepas de su existencia, sino porque de repente ves que ahí tienes una historia prometedora de contar? ¿Cuál fue ese momento? O sea, ¿en qué punto se produjo y dónde? Pues fue leyendo un libro de una periodista española que vivió en Burdeos, que abordaba el Goya periodista, que lo llamaba el Goya reportero, ¿no? El predecesor del reporterismo. Y ahí hablaba de Goya en Burdeos y hacía una estampa muy bonita que parecía una litografía, en la cual imaginaba a Rosario Beis con 11, 12 años caminando de la mano con Goya por un Burdeos lleno de carruajes. Es sordo Goya, entonces ella va guiándole un poco como no oye los carruajes, no oye las cosas que se le echan encima, pues va cuidando un poco de él, ¿no? Y esa estampa me pareció que estaba tan lograda y tan bonita que me llevó a querer saber mucho más sobre esa Rosario Beis, de la que me di cuenta que no sabía nada, más allá de lo que citaban en los libros de texto. Y a partir de ahí coincidió que al poco tiempo, pues el Prado compró la atención, el autorretrato, el gran óleo que se puede ver en el Prado, en la sala 62A, que está colocado justo encima del retrato que Vicente López le hizo a Goya, y fui a verlo, vi la noticia y me quedé prendado de ese descaro, del descaro que hay en el cuadro. Es un cuadro verdaderamente raro en el contexto en el que se hace, ¿no? Las mujeres románticas iban muy retacadas, muy recatadas, muy tapadas. Era un momento muy pudoroso en la exhibición femenina, y Rosario está prácticamente desnuda y muy insinuante, ¿no? Entonces hay algo extraño ahí. ¿Y es cierto que ese cuadro se lo encontraron en un sitio como El Rastro o no? Ese cuadro lo encontraron en una web de segunda mano. ¿Qué me dices? Sí. ¡Ostras! Lo encontró un coleccionista muy sabio que ha colaborado conmigo en el libro y que aparece mencionado también su historia, y cuento la historia de cómo ha llegado ese cuadro al Prado, que es curiosísima. Aparece de casualidad y no se vendió como un cuadro de Rosario Beis. O sea, el que lo vendía no sabía que era de Rosario Beis. ¡Ostras! Eso es me está tirando los pelos ahora el que lo vendía. Bueno, La hija es la nueva novela, y muchas cosas más, como acaba usted de comprobar, de Sergio del Molino, y seguro que volveremos a hablar de ella, pues una cultureta o en dos. Maravilloso. Ahora no nos queda cosas de Rosario que saber. Gracias por... No, y tú, como ya te lo sabes todo, eres un poco también... Un poco obsesivo, ¿no? Obsesivo, sí. Eres de, si un tema me interesa, tengo que sabérmelo todo. He convertido la patología en un oficio. Está bien. Bueno, que te siga yendo muy bien la patología, entonces. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu visita, bonito, como siempre. Y una pausa, sí, ahora voy. Una pausa y enseguida nos metemos en el territorio negro de los crímenes y esas cosas.